Ella es Esther Fleischacher, editora y escritora. Nació en Palmira Valle en un hogar judío conformado por un rumano y una egipcia que llegaron a Colombia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. A los 15 años, Esther Fleischacher descubrió en la escritura una forma de asimilar las historias que rondaban en su casa. Desde entonces ha publicado las obras Las Tres Pasas, Cable a Tierra, La Flor Desfigurada, La Risa del Sol, Canciones en la Mente, Donde se estrellan los pájaros y Gestos hurtados. Poemas y cuentos que hablan de exilios, pero también de comunidad, solidaridad y abrazos. Libros que visitan el cementerio, pero celebran las flores y los pájaros. Hoy conoceremos la vida y obra de la escritora Esther Fleischacher, quien combina su profesión de psicoanalista con la pasión de contar historias. Esta conversación de Esther Fleischacher con María Isabel Abad, escritora también, autora de Hotel París, es capítulo aparte. Empecemos un poco como por el principio, como remontándose a los orígenes de tu escritura. ¿Cómo fue que tú empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a escribir como sin darme cuenta, puedo decir, pues porque empecé a escribir como llevando un diario, como un lugar era para preguntarme cosas. Yo siempre digo que era para tratar de saber qué era lo que quería preguntar, porque uno a los 15 años, que fue la edad que yo empecé a escribir, pues está como asombrado frente al mundo, pero no sabe qué preguntar, aunque sabe que tiene 1000 preguntas, pues es una cosa así como de ese orden. Entonces me di cuenta que escribiendo me calmaba de alguna manera y como que podía de pronto entender no sé qué, porque a estas alturas yo me pregunto, ¿y qué era lo que entendía? No sé, ¿cierto? Porque además con el tiempo uno entiende que uno lo que hace es cambiar de pregunta, no, y que las respuestas siempre son temporales. Entonces ya, pues en esa época empecé así, pero al tiempo también empecé a leer, porque yo no vengo de una familia, digamos, donde la lectura fuera un centro. Era como una cosa muy, estaba ahí como una posibilidad, pero no era realmente pues como parte de la casa, como conocí yo después casas donde la lectura era como, pues, tenía un lugar Protagónico. central, ¿cierto? No. Entonces ahí empiezo yo también a leer y esto va tomando como un lugar en mi vida y empiezo a mostrar y la gente me dice, pues eso está bueno, eso está bien, entonces yo seguí escribiendo, pero yo no puedo decir que yo tenía en la cabeza pues como es que voy a ser escritora. Como uno escucha que hay personas que tienen esa intención y esa decisión desde muy temprano, además la descubren rápido. Yo siempre digo que a mí me pasó de alguna manera. Entonces, así fue que empezó, pues como muy desprevenidamente. Ajá. Y así como te pasó el oficio, también te pasaron los temas, te los fuiste encontrando. Sí, yo digo que hay una frase de Borges que a mí me resuena muchísimo, que es que los temas lo encuentran a uno. Sí, porque yo nunca me imaginé que yo iba a empezar escribiendo los temas que empecé escribiendo, que es como recoger todas estas historias que circulaban en la comunidad, ¿cierto? Como, En la pues, comunidad en la judía. comunidad judía, sí. Entonces, como unas leyendas, como cosas que pasaron en la Segunda Guerra, de cosas que pasaron en los campos, de gente que se salvó, y también de gente, de cómo fue llegar a América, como decían ellos, porque ellos decían Ajá. vamos para América, pero no sabían para qué lugar de Ajá. América iban a llegar, a Ajá. cuál lugar iban a llegar. Entonces todas esas historias
que yo escuché en mi infancia fueron las que empezaron a configurar esos cuentos, porque yo no puedo decir que yo cuento una historia tal como me la contaron, o que en un cuento hay una sola historia. Es una mezcla de historias y de imaginación y de literatura también, porque todo lo que he leído también me ayuda como a organizar esas atmósferas, digamos, todas esas cosas. Ajá. Curiosamente ahora veíamos un árbol con las raíces al aire y me parece que tú eres una escritora que has puesto las raíces al aire y has tenido conversaciones con tu propio árbol genealógico. Sí, es una manera muy bonita de decirlo, María Isabel, muy, muy bonita. Pero de alguna manera sí, porque a mí me tocó, digamos, reconstruir mi historia. Sí, porque, digamos, hay unas versiones familiares, pero esas versiones tienen como unos vacíos. Ajá, Y fue la literatura la ajá, que me ayudó a entender ajá, como cosas, ¿cierto? Y, por ejemplo, mi familia materna viene de Alejandría, Egipto, ¿sí? Y se supone que estaban bien, que era una familia que vivía bien, pues era una familia prestante, qué sé yo, y que un día les dio por venirse a América. Esa era la historia, así se contaba la historia. ajá. Al bisabuelo un día le entró como la Afán de cosita, el aventura. afán, sí. Y leyendo el Cuarteto de Alejandría, entendí que eso no era tan así, sino porque en el Cuarteto de Alejandría cuentan cómo en la época del mandato inglés, los ingleses de alguna manera se alían con los musulmanes y un equilibrio, un aparente equilibrio que había ya entre coptos, judíos y musulmanes se rompe y entonces la cosa ya se pone complicada y supongo yo, el abuelo decide salir, ¿cierto? Más que un afán de aventura, fue una expulsión de... Claro, una expulsión por anticipado. Él vio, como les pasa a muchos, que ven lo que se va a venir Sí. y salen a tiempo. Ajá. Porque, por ejemplo, en el Cuarteto de Alejandría, esta familia que es de coptos pierde su fortuna, Ajá. ¿cierto? Entonces, digamos que entre lo que me ha entregado la lectura y lo que he podido jalar con la escritura, Ajá. he podido Reconstruir reconstruir el árbol, esas raíces. esas raíces al aire. Tus cuentos tienen, digamos, varias presencias, la presencia de los abuelos, la presencia de esas historias, la presencia permanente de la poesía, porque me parece que hay siempre un ejercicio de decir con lo más justo, lo más preciso y lo más bonito. Tú no tienes obras muy largas, sino que son cuentos muy cortos y también pues la poesía es corta. Pero ahí da la sensación de que la comunidad judía es una patria simbólica y es una patria simbólica con muchos exilios y microexilios. Es la patria de la infancia. Ajá. Sí, y la patria de la infancia pues se lleva siempre, digo yo, ¿cierto? O sea que no se puede salir de la comunidad en un sentido mucho más amplio porque esa patria se lleva dentro. Pero hay algo que me parece curioso en la lectura y son esos microexilios porque se reproduce toda la simbología, todo el mundo judío, pero hay gente que está fuera o hay gente que entra pero no entra del todo o que para entrar tiene que renunciar a su propio pasado. Entonces, esa es una observación como de, tú vas dejando un registro no solamente de esos grandes exilios, sino de esos pequeños exilios existenciales. Sí, ahora que lo dices, pues porque digamos, estos exilios pequeños de los que hablas y además digamos, esa exigencia en la comunidad que para ser parte hay que renunciar, Ajá, ¿cierto? Es muy fuerte, pues a la gente que le toca vivir, yo no sé cómo lo logra, ajá, ¿es cierto? Pero sí, porque están, digamos, tú los llamas grandes exilios, yo los llamo desplazamientos, porque son, o sea, o desplazados de la guerra, o desplazados
o sea, mi familia paterna fue desplazada de la guerra y mi familia materna fue desplazada por la situación, Claro. ¿cierto? Después esos otros movimientos que por situaciones que se dan, pues nos cambiamos de ciudad, todos esos movimientos de ciudad, de una a otra ciudad, que además empieza desde las abuelas, porque mi abuela materna, yo no sé por qué, pues ella nace en una parte y ella nace en Jerusalén, cuando Jerusalén era Palestina, Sí, y después pasa a Egipto, sí. y después a Colombia. Ajá, tres movimientos. Tres movimientos en la vida. Sí. Entonces, sí, pero esto que hablas de esos exilios pequeños es, digamos que es un tema al que soy muy sensible porque de pronto crecer en una minoría Ajá, es una manera del exilio, así. ¿cierto? Ajá. Entonces, eso de ser parte de una minoría, de haber crecido en eso, me dio una sensibilidad donde yo veo esos exilios, pues. Sí, es como si el exilio tratara de construir la patria. Sí, 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 porque, o sea, y esa es una, por ejemplo, una reflexión que uno se hace o que yo me hago es la relación con la comida, ajá, ¿cierto? Porque es lo único que te puedes llevar de alguna manera y eso que a medias, porque, bueno, ahora con la globalización es distinto, pero, sí. por ejemplo, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo a mi mamá y a mi abuela añorando cosas que aquí no se Que en tus conseguían. cuentos había unas recetas que uno quisiera que hubiera pie de página. Recetario. Pie de página al final. El dulce de rosas, es lo que hacían los viernes, el pastel de las tres pasas. Sí, Sí, sí. sí. Hay algo pues muy bonito y probablemente también el psicoanálisis ilumine para eso y es la función del relato, la función de reconstruir a través del lenguaje esos duelos no verbalizados por las abuelas o por tu abuela paterna en el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál crees ahí que es la función de la literatura? Bueno, aquí digamos que la literatura, yo me di cuenta después de que publico el primer libro que es Las Tres Pasas, que todos los cuentos pasan por el cementerio, por la muerte. Ajá. Entonces ahí yo digo, pues aquí es un tema de muerte y además son todas historias que tienen, este es el libro, digamos, que más recoge esas historias de la comunidad, esas historias que les escuché precisamente a las abuelas. Entonces ahí digo, esto es, mejor dicho, yo recojo el duelo de mi abuela y en vez de cargarlo, porque Ajá. muchas veces cargamos duelos sin saber, ¿De o sea, quién son? de quién son, ¿De y lo quién son? llevamos y lo vivimos Ajá. y nos marcan, lo pude transformar, pude hacer una, Ajá. digamos, sí, una transformación con eso y volverlo escritura, ¿cierto? Pero es una cosa que yo me doy cuenta después. Claro. ¿Cierto? No es, digamos que en un duelo, que es una de las cosas más complicadas que hay, lo intencional funciona poco. Ajá. Pues voy a hacer esto, bueno, hay cosas que ayudan, que pueden mitigar, pero eso que ayuda como a ese desprendimiento que hay en el duelo, Ajá. digamos, fue con la escritura. Ajá. Entonces eso me permite reconstruir raíces y no volverme una raíz enterrada que no sabe Ajá. lo que lleva, pues. Ajá. Pues me atrevo y de la manera, digamos, más atrevida a tener como una mirada encima de varias generaciones y tratar de ver a tu abuela como alguien que vivió las circunstancias y a ti como quien las narra, las relata. Pero también me parece bonito lo que me decías previamente, que tu hija es traductora, em, vive en Israel. O sea, cómo cada uno en ese árbol va situándose de una manera Ella, particular. sí, ella ya le tocará saber Su, su lugar ahí, sí, pero lo que a mí me alegra mucho es que es el tema de las lenguas, o ajá, sea, porque una de mis abuelas sabía varios idiomas, pues como 4 o 5 idiomas, y yo no sé por qué cuando yo supe eso, o sea, cuando chiquita,
eso era como normal que la abuela supiera varios idiomas y ya, pero como que hubo un día que tuve noción de eso, yo dije, uy, eso es enorme, pues, Una porque riqueza. sí, porque además yo pienso que cada idioma es una versión del mundo. Ajá. Entonces, si uno sabe 4 idiomas, tiene la 4 posibilidad de versiones. 4 versiones, porque hay palabras intraducibles. Ajá. Si tú las entiendes en ese idioma, tienes algo que no tienes en este idioma. Ajá. Entonces, a mí esa magia me parece maravillosa. Ajá. Entonces, cuando pues Ajá. mi hija sabe varios idiomas, uy, a mí Ajá. me... Sí. Y es una conexión, pues, es como la abuela con ella, ¿cierto? De alguna manera. Ajá. Bueno, cuéntame en el momento de escribir, ¿qué, cómo lo emprendes? ¿Cómo emprendes la escritura? Bueno, ese es un enigma incluso para mí misma, porque a mí me empieza como a rondar una frase o, o una sensación, pero más que sensación, es una frase o una imagen. Ajá. Entonces yo me siento hasta que ya me tengo que sentar a escribir y pongo esa imagen y es como si esa imagen llamara a la frase siguiente y esa frase va llamando a la otra y se va armando una historia en la que yo no tengo mucho control, digamos en la primera versión. O sea, yo no sé cuántos personajes van a aparecer ni cómo van a aparecer. Tengo una situación o tengo una imagen. A veces tengo una situación y digamos que es más claro, pero cuando tengo una imagen es todavía más mágico, digamos, para mí misma. Y en algún momento casi que de ese primer párrafo yo ya aparece el final. Ajá. Entonces yo ya sigo. No es una escritura automática porque no es, o sea, hay una conciencia de lo que estoy haciendo, Sí. pues hasta que llego al final, ¿cierto? Entonces Ajá. tengo esa primera versión y ya después de que tengo esa primera versión, yo ya empiezo a decir, bueno, esto sí funciona, que hay una historia, porque no siempre hay una historia, digamos. Aquí hay una historia y ya empiezo a ver que hay falencias, que faltan cosas, que no se entienden cosas, se me empiezan a ocurrir situaciones que no se me ocurrieron, digamos, en la primera versión, pero que son necesarias para entender eso. Y empiezo también a ver un poco los personajes y como a darles pequeñas pinceladas a los personajes, porque no son personajes, digamos, descritos a profundidad, pero sí con unas pinceladas que les dan esa profundidad, pues que no se hace, digamos, como con grandes descripciones o cosas así, sino un gesto. A Ajá. veces un gesto te dice mucho de una persona. Tú ves un gesto de alguien y con eso como que logras ver algo, ¿cierto? Ajá. Entonces es más un tema de darle ciertos gestos a los personajes para que el lector sepa algo de ese personaje. Esther, tú tienes una colecciones de cuentos, La risa del sol, que es una novela, varios libros de poemas y publicaste uno que se llama Gestos hurtados. Y ese es un género como muy híbrido. Cuéntanos un poquito en qué consiste Gestos hurtados o cómo fue naciendo dentro de ti. Bueno, Gestos hurtados es como una mezcla entre... Ahí hay una cosa que es como lo cotidiano, o sea, cosas que yo veía, sobre todo. Hay un gesto hurtado donde yo cuento de dónde sale el nombre y es que voy por la calle, veo estas personas que duermen en la acera y empiezo a escribir de ellos y yo digo, yo les estoy robando a ellos que están dormidos como eso, es como un gesto que es dormir en la acera, pues que es un gesto bastante fuerte. Ajá. Y bueno, y además
en ese momento caigo en la cuenta de que ni siquiera ya duermen debajo de los aleros, como antes, que las casas tenían Sí. pues el alerito y ellos se hacían ahí, sino en mitad de la acera, como en la nada, porque los porteros no los dejan dormir en los aleros, obviamente. Bueno, pero entonces Gestos Hurtados nace de ahí, de que yo le hurto eso a estos durmientes de la calle y empiezo, porque ese fue creo que el primero que escribí, a contar esto que me impacta, darme cuenta pues cómo duermen ahí en mitad de la nada y como antes pues tampoco es que fuera bueno dormir en la calle, pero al menos tenían un techito. Y, y me doy cuenta que, bueno, y ahí hago una cosa que es contar esa visión matutina con cierta reflexión y también con algo como poético. Entonces ahí se me mezclan como esas tres cosas, porque yo no puedo decir que es un ensayo, porque Ajá. yo no estoy argumentando nada, ni defendiendo, ni denunciando, digamos, nada argumentativamente, sino mostrando una situación que me hace pensar algunas cosas. Ajá. Eh, entonces a partir de ahí, digamos, me aficiono Ajá. como estar atenta de ciertas cosas, que por ejemplo hay otro que yo voy en un bus y veo a una mujer con sombrerito Sí. y ella de pronto pregunta dónde queda un centro cancerológico y uno ahí mismo hace la conexión, esta mujer va A una a una quimioterapia. quimio y va sola, ¿cierto? Y todos, y esa sensación tan horrible de que todos nos vamos bajando y a nadie le importa, pues incluido uno mismo, que esta mujer vaya sola para una quimio, Ajá. ¿cierto? Entonces son como esas cosas como cotidianas que lo dejan a uno sin palabras, Sí. pero que yo necesito ponerle palabras, ¿cierto? Ajá. Entonces es esa mezcla entre, y bueno, y está lo poético, digamos que lo poético, como, a ver, como yo escribí 15 años poesía pensando que lo que yo quería escribir era solo poesía, porque además me pensaba incapaz de escribir cuentos. Digamos que ahí fue que hice como ese ejercicio de condensar y evocar al mismo tiempo. Ajá. Entonces eso se mantiene pues como en mi escritura. Es muy bonito porque en los cuentos se ve, pero en Gestos Hurtados se evidencia el punto de vista, la, Claro. la necesidad de encontrar un punto de vista que no es un punto de vista necesariamente de una persona que esté encarnado, sino el punto de vista de una sensibilidad. Qué bonito. Sí, 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 ahora que lo dices es eso, ajá, es esa, como ese impacto ajá, o esa cosa que ciertas cosas que veo me provocan, sí, pues me producen en mí y esa cosa de, en el momento me quedo sin palabras, pero después necesito ponerlo ponerlo por escrito. por escrito. También hay en los cuentos, en La flor desfigurada, en La risa del sol, no, en La risa del sol, en Pájaros, Donde se estrellan los donde se pájaros. estrellan los pájaros, eh, como un cierto personaje que obviamente cambia, pero es una posición del que acompaña o de la que acompaña, no necesariamente del que vive el duelo, Mm, sino un personaje marginal, marginal, a veces es una señora que la conoce de lejos a la viuda y que finalmente se queda con su perrita, con Iris. ah, sí, uy, sí. eh, o son personajes, digamos, en el margen del duelo, en el margen del exilio, en el margen que están ahí como acompañando, como mirando, como Sí. asomados. Eso me parece que empieza a manejar como un motivo y como una figura. Uy, qué tan bonito eso, María Isabel. A mí me conmueve mucho cuando me cuentan mis cuentos, pues cuando me hacen ver como los cuentos, me parece eso es bonito. Sí, claro, y hay otro cuento, ahí mismo pensé en otro cuento que se llama Las cartas y el tabaco, que es esa misma figura que tú estás diciendo. O sea, es una niña que cuenta el drama de la abuela, ¿cierto? Ajá, Pero es ese personaje que lo está mirando
Y claro, porque yo siempre me he sentido como una observadora, Ajá, ¿cierto? ajá, Entonces, en esa medida, casi que en esos cuentos ese es el punto de vista, ajá, del que observa, acompaña, ajá. eh, pero no está en la mitad del drama. No está en la mitad del drama, exacto, exacto. Es como la observadora del drama, del exilio, del duelo, Sí, de lo que sí, sucede, del sí, del desencuentro. desencuentro, Sí, sí. sí. Un poquito, cuéntanos la relación, tú ejerces como psicoanalista, ¿cuál ha sido, cómo se retroalimentan mutuamente el psicoanálisis y la literatura? Bueno, a ver, la lectura, yo digo que la lectura a mí me ha ayudado a abrir los oídos, ¿sí? Ajá, Que es lo más importante que debe tener un analista, pues aparte de la lectura pues ya teórica de psicoanálisis, pero de eso sí, no vamos a hablar acá, sino que estamos hablando de la lectura de literatura, pero claro, uno en literatura todo el tiempo está leyendo versiones y versiones sí, y no encajan, ¿cierto? Este te cuenta una versión, el otro te cuenta otra versión de otra cosa y es una multiplicidad que entonces tú ya sabes que el mundo es múltiple ajá, y que en el psicoanálisis se juega ese tema de la singularidad. Cada persona que va a un análisis es única y tú no puedes estar pre de nada, ya, porque es eso que llega ahí lo que va dando lugar a lo que va a pasar ahí, en ajá, el consultorio, pues, mm, y en el análisis de esa persona ajá, y en el analista que lo está escuchando. ajá, Entonces no hay pres en ese sentido. ajá, Entonces la literatura, digamos, de alguna manera es algo que me da esa variedad permanente, ¿sí? Y yo siento que esa movilidad que se necesita, la literatura me la alimenta permanentemente como analista. ajá, Y digamos, del análisis hacia la literatura, pues ese afinar un saber sobre lo humano que se está jugando permanentemente en los personajes que voy haciendo, ¿cierto? ajá, Entonces hay ciertas cosas que, así yo no las piense, están en mi concepción, digamos, de lo que es el ser humano, en sus contradicciones permanentes, por ejemplo, ajá, en sus, en su, en que una persona puede ser múltiple, ajá, pues en toda esa inmensidad del ser humano, ¿cierto? Entonces, eh, eso se juega, pues ese saber que se construye en mi oficio de analista se juega en el momento de escribir, no de una manera consciente, claro, pero sí está ahí, pues ajá, alimentando esos personajes. ajá. Bueno, en tus cuentos aparece también muchas figuras femeninas. Evidentemente Mm, están los hombres, pero hay un protagonismo muy fuerte de lo femenino, también porque las narradoras son en su casi todo. mayoría femeninas y en ese universo también hay una diversidad inmensa. O sea, uno no puede hablar de un tipo de mujer o caer pues en la simpleza de decir la mujer judía, Ujú, no, ¿cierto? además porque no es esa. Porque no hay tal. Mm. Eh, de qué se alimenta o cómo construyes esos personajes? Es una cosa que yo he estado pensando, esa necesidad de darle la voz a las mujeres Ajá, en mis historias, ¿cierto? De todas maneras, digamos, la tradición pues en el judaísmo y en todas nuestras religiones es que la voz de la mujer, digamos, va en voz baja, ya. aunque tiene mucha fuerza, ¿cierto? Ajá, Porque, por ejemplo, en el judaísmo, la transmisión del judaísmo, no del apellido, la transmisión del apellido es patrilineal, pero la transmisión del ser judío es matrilineal. ujú, Entonces, tú eres judío,
si naciste de una mamá que sea judía. Ah, No importa si el papá no como es judío. mitocondrial, como el ADN Sí, mitocondrial. exacto. Sí. Así. Entonces, eso tiene mucha fuerza y Ajá. las mujeres judías tienen mucha fuerza, Sí, pero a nivel de religión no tienen voz. ya. O sea, ellas no rezan. Hay ciertos rituales y ciertos rezos que solo se pueden hacer si hay 10 hombres judíos. Para que las mujeres puedan... No, para que haya el rezo. Ah, Pueden ya. haber 9 hombres y 10 mujeres, y 10 mujeres no hacen un hombre. Ah. por decir, por Sí, decirlo, sí, pues, sí, sí. digamos, Sí. graciosamente. La mujer no cuenta en ese sentido. Ajá. Entonces yo creo que, y eso pues, mi infancia estuvo siempre rodeada de eso, ¿cierto? Ajá. Ah, ya llegaron los 10 hombres, ya el minyan, dicen, ah, ya hay minyan, ya hay 10 hombres. Entonces Es el quórum necesario. es el coro necesario para que haya ciertos rezos Sí. en la sinagoga o en el cementerio. O pues, entonces yo pienso que recibí toda la fuerza de las mujeres porque hay una cosa, en mi familia las mujeres trabajaban igual que los hombres, o sea, muchas mamás de mis compañeras no trabajaban, eran mujeres, eran amas de casa. Yo no tengo esa figura. Pues mi abuela trabajaba, mis 2 abuelas trabajaban, mi mamá trabajó toda la vida, Así. mis hermanas y yo hemos trabajado toda la vida. Pues es como, además no nos imaginamos como de otra manera, pues no es que añoremos estar en la casa Ajá. ni cuando, pues sí, es una cosa que yo construyo ahora como esa diferencia con mis compañeras, con la mayoría de mis compañeras, no con todas, ¿cierto? Pero las mujeres en mi familia sí eran muy fuertes y eran luchadoras y eran, o sea, se la peleaban al lado de los hombres. Pero uno llegaba a un espacio como la religión y no tenían voz. Ajá. Entonces yo pienso que ahí hay algo de eso que se juega, que yo le doy voz a un montón de mujeres, ¿cierto? Y además, pues fuera del judaísmo, culturalmente, las mujeres no tienen, pues la voz la tienen de otra manera. Ajá. Bueno, cuéntanos tus grandes lecturas o a lo que siempre vuelves o lo que relees o a quién es siempre presente. ¿Quién está siempre presente? ¿Quién está siempre presente? Isaac Babel. Está siempre presente, que es un cuentista ruso. Está siempre presente Emily Dickinson, Ajá. José Manuel Arango, Juan Rulfo. Ajá. Juan Rulfo es importantísimo, pues así Sí. mis cuentos no se parezcan en nada ni pareciera que hay nada en común, pero Rulfo es pues, Impresionante. impresionante y me alimenta. Pues yo leo a Sí. Rulfo y además Y es muy poquito lo que esa obra mínima es inmensa. dejó, es inmensa. Es Sí. inmensa, entonces vuelvo mucho a Rulfo. Iba a decir Wisława Szymborska, que aunque es reciente, pues relativamente reciente, porque ella la descubrimos con el Nobel, Ajá. es también muy importante, pues es de los libros que yo puedo abrir Ajá. como distraídamente. ¿Sí Ajá. me entiendes? Que siempre está por ahí. Ay, se me fue un húngaro que leo mucho y que también es muy de Kertész. Kertész. Ajá. Es también imprescindible, digamos. No lo leo hace mucho, pero los cuentos de Gabriel García Márquez fueron muy importantes para mí. Y en una época los leí y sé que los voy a volver a leer. Ajá. Porque ¿Y alguno que recuerdes como con un interés? No, en este momento. En este momento así. Eso así tan Eso así a mansalva no se puede. Se me va. Bueno, ahorita hablamos un poquito sobre eso, pero en las 3 pasas tú decías que terminaste de hacerlo y te encontraste con que todos giraban alrededor del cementerio. Y me pregunto por
que esa necesidad de enterrar simbólicamente, tan, tan, que no solamente, que digamos, es importante por lo que decías de los duelos que venían de atrás, pero también lo pienso en un país como Colombia que simbólicamente necesita hacer muchos procesos de entierro que son procesos también de sanación. Sí, sí, me imagino que tiene que ver con eso, con tanta gente que quedó, digamos, sin enterrar, que fue cremada, pero no te entregaron las cenizas, sino que todo eso fue a la tierra, digamos, los que fueron cremados o los otros estaban en fosas comunes. Pero también hay una cosa que es de lo particular, y es que en el judaísmo uno no podía ir al cementerio siendo niño, y era una curiosidad muy grande, para mí era una curiosidad, pues porque no se puede ir al cementerio. Pues claro, solo iban los adultos y solo después de los 12, 13 años se podía ir al cementerio. Y eso a mí me daba mucha curiosidad. Pero tiene que ver más, digamos, con esto que tú dices, eso de los muertos no enterrados, que es además, como tú dices, un tema en este momento para nosotros ya como colombianos muy, muy duro, muy duro. Pues porque así sea que tú cojas las cenizas y no hagas un entierro convencional, pero lo pusiste al lado de un arbolito y ves el árbol cada vez que sales de tu casa, por decir algo. Y puede que en 6 meses no veas el árbol, pero a los 6 meses te dices, ah, claro, ahí están las cenizas de fulanito. Eso es un asidero, digamos así. Porque ese tema de la desaparición es muy duro, ¿cierto? Y eso, o sea, todo el tema de las fosas comunes, de los desaparecidos, es eso, ¿cierto? No hay un asidero, tú no sabes si está vivo o está muerto. Sí, y esos muertos precisan también un entierro físico y un entierro simbólico. Los seres humanos necesitamos enterrar a nuestros muertos, ¿cierto? De una u otra manera, ¿cierto? Y hay otra cosa también, o sea, todo el tema del rito ayuda, ¿cierto? Nosotros hemos perdido el rito social. Yo veo que los ritos individuales se conservan, pues cada quien, bueno, o está la misa, o está pues el rito religioso de la religión que sea, o los que no practican ninguna religión tienen sus ritos individuales. Pero el rito social se ha perdido. Y el rito social, de todas maneras, digamos, protege, como que rodea al deudo, al que está en ese momento de pérdida. Y eso tiene un efecto. Yo, o sea, en una época, digamos, cuando era mucho más joven, pensaba que eso era innecesario. Yo ahora pienso que ese estar rodeado, que permite la novena, o que permite los días de duelo en el judaísmo, es una transición entre el impacto de la muerte y ya el duelo propiamente dicho. Bueno, Esther, y tú también tienes otra faceta relacionada con la literatura y es como editora. ¿Cómo alimentó tu oficio de editora el oficio de escritora? Bueno, a ver, yo tuve la suerte de aprender un tercer oficio, pues ya grande, porque fue un oficio que
pues ya cuando uno no está como en ese tema de aprender nuevos oficios, entonces tuve la posibilidad de ser editora. Y fue importante porque digamos que yo siempre tuve como una especie de no saber, ¿cierto? De no preocuparme por ciertas facetas de la escritura, porque siempre habían otros lectores que me ayudaban con eso, digamos así, ¿cierto? Entonces, pero cuando empiezo a aprender a ser editora, me doy cuenta que me tengo que enterar de muchas cosas que tienen que ver con la escritura que yo antes no, pues no las tenía en cuenta y que yo creo que me aportaron mucho, pues ya como a tener una conciencia, yo no puedo decir que no la tenía, porque yo sí estaba siempre atenta a las palabras, a encontrar la palabra justa, pero más guiada como por una voz. Ajá. Como que yo pudiera lograr que lo que estaba escribiendo se pareciera a eso que yo tenía en la cabeza, digamos, Ajá. como a una voz, sí, yo lo puedo decir así. Pero digamos que el trabajo de edición me ayudó a tener esa conciencia como más clara y a tener también, digamos, también una cosa que me ayudó es como tener los recursos para buscar, pues los libros, Ajá, usar claro. ciertos libros de edición para ciertas dudas, Ajá. los diccionarios, los sinónimos, los antónimos, aunque todo eso ya estaba, pero digamos que se volvió más importante en ese momento. ¿Y te gustó acompañar a escritores en su proceso de sacar su voz, en su proceso de... Sí. Cuando uno logra, lo que pasa que el trabajo de edición es una cosa muy compleja, pues, pero cuando uno logra conectarse con un escritor, eso es maravilloso, Ajá. porque uno puede, pues uno es como uno hace un trabajo invisible, pero si uno se conecta con el escritor puede haber una retroalimentación, una alimentación ahí a la escritura y Que lo vas sintiendo en el proceso. que se siente en el proceso y los escritores quedan contentos, pues porque Ajá. pues yo agradezco mucho como escritora cuando un editor ve ciertas cosas que yo no veo, Ajá. ¿cierto? Ajá. Pero para eso se necesita que la relación escritor-editor se logre, Se lo... porque no siempre se logra. Ajá. Pues hay escritores que se sienten atacados, hay libros con los que tú no logras conversar, entonces Ajá. eso es muy difícil. Ajá. Pues, o sea, ese tema de la objetividad en la edición es muy difícil, Ajá. ¿cierto? Ahí se está jugando también una conexión con lo que estás editando. Bueno, y cuéntanos ahora en qué estás, qué se está cocinando, qué estás escribiendo, qué Pues yo nunca sé qué estoy escribiendo. Yo, escribes frecuentemente. sí, sí, pero no tengo una disciplina, pues como que de tal a tal hora escribo, no. Escribo, escribo cuando me aparecen esas imágenes, y me tengo que sentar a escribir. Ajá. Y lo que sí hago mucho es corregir. Entonces, De tus mis mismos mismos textos. textos. Sí, yo ahora no edito, pues yo dejé de editar hace 5 años, prácticamente, Ajá. porque la edición es muy exigente y llena mucho la cabeza, Ya. digo yo. Ajá. Entonces quería ya como no más ahí. Y entonces yo lo que hago mucho es corregir. Yo me puedo demorar años corrigiendo un cuento porque yo pienso que el tiempo es un aliado muy importante para uno tener distancia con lo que escribe. Ajá. Pues ahora vienen, digamos, los lectores externos y te ayudan un poco con eso, pero yo creo que no es suficiente, que no hay nada como la propia distancia. O sea, el lector externo es muy importante y Sí. de hecho valoro mucho los lectores externos, Ajá. pero el tema del tiempo es Entonces importantísimo. tienes escritos de hace mucho tiempo Que a sigo los que trabajando. les vuelves y vuelves Sí. a... Mientras voy haciendo esto que hago aquí, que es ir escribiendo sin saber muy bien qué estoy escribiendo. para ¿cierto? crear material para el futuro corregir. Sí, y ya cuando tengo corregidos, no sé,
cierto número de cuentos, digo, "Ah, aquí puede haber un libro". Vas O algo, consolidando una unidad ahí. algo me dice, aquí ya hay un libro. Ajá. Entonces, Ajá. así es. Bueno, Esther, muchas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos esta obra tan bonita, tan cuidada y yo ampliamente la recomiendo. Muchas gracias. María Isabel, muchas gracias a ti por revelarme tantas cosas.